Buenos días. Bienvenidos a nuestra conferencia corporativa anual. En esta oportunidad, nuestro directorio ha convocado a dos expertos, a un politólogo y profesor universitario y también a un líder empresarial, con la intención de entender el contexto actual y también desde una perspectiva histórica y que nos sirva para poder tomar las mejores decisiones de inversión tanto en la microempresa, en la mediana empresa y también, por supuesto, a nivel de nuestros inversionistas del mercado de capitales. Como introducción a esta mañana, permítanme presentarles un breve video institucional por nuestros 18 años en Diviso. Antes de presentar a nuestros expositores, tenemos una conexión con Prisca Galarreta, funcionaria de la financiera Credinca, quien nos actualizará sobre nuestros avances tecnológicos. Hola, Prisca. Hola, Fernando. Buenos días. Con mucho gusto te comentaré. Bueno, hace un año en nuestra anterior conferencia corporativa anual compartimos con nuestros clientes y con todo el público un importante hito que habíamos alcanzado al lograr desembolsar un crédito a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en Macusani 1. Y sobre todo sin la necesidad de papeles y lo más importante, sin que nuestra cliente Aide tenga que desplazarse hasta una oficina. También esto se ha seguido desplegando luego en la financiera hacia otros productos. Por ejemplo, hemos logrado la renovación de un depósito a plazo fijo en una cuenta mancomunada entre una madre y su hijo, pero con el detalle que la madre se encontraba en los botones de arriba, en España, mientras que el hijo está en Australia. Sin embargo, esto no fue impedimento para lograrlo, ya que usando la tecnología como las firmas electrónicas y el reconocimiento facial, marcamos otro hito para la financiera. El año pasado también lanzamos un innovador modelo de negocio llamado Oficina sin Cemento, que se sustenta en procesos virtuales y en un equipo de trabajo permanentemente en campo, que atiende a los clientes sin necesidad de papeles, y lo más importante, sin que ellos se tengan que desplazar hasta una oficina dejando desatendidos sus negocios. Es interesante, Fernando, comentarles que este modelo este año ya lo hemos consolidado con 12 oficinas sin cemento. Incluso el mes pasado lo ampliamos a 5 más y estamos próximos a implementar otras 5 para iniciar el año 2022 con un total de 22 oficinas sin cemento. Así, Credinca día a día está demostrando su compromiso con la inclusión financiera y también el llevar sobre todo las microfinanzas hasta el punto de contacto de nuestros clientes, porque sabemos que solo así siempre podemos más.
Gracias, Prisca. Qué importante el uso de la tecnología en esta etapa de las microfinanzas. Relanzarnos con procesos ágiles, virtuales, que puedan acompañar al crecimiento de las familias, de los negocios y, por supuesto, de nuestro querido Perú. Con esto, Credinca quiere estar a la vanguardia de digital y creo que es el único camino para poder incluir a más personas en el circuito financiero que tanto necesita nuestra economía. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a Alberto Vergara, quien es politólogo y profesor universitario, especialmente en la Universidad del Pacífico. Ha impartido clases de política latinoamericana en las universidades de Montreal, Canadá, Harvard en Estados Unidos y Sciences Po en París. Sus libros y artículos se han publicado en medios académicos y periodísticos en el Perú y en el extranjero. Bienvenido, Alberto. Adelante. Fernando, bueno, ante todo, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, realmente es un gusto y tomo, me parece una excelente iniciativa que espacios como este pues inviten a un académico, a un científico social que pueda dar algunas perspectivas que tal vez no son las acostumbradas, no son pues las de corto plazo de análisis, sino que pueden ponerle un marco que tal vez son otra forma, nos traen otra forma de utilidad, ¿no? Además de las más precisas o de las que estamos acostumbrados. Así que realmente gracias y felicitaciones por los 18 años de la empresa. Y también un gusto conocerte, bueno, Fernando, aunque sea virtualmente, y a Ricardo Márquez también conocerlo virtualmente, y a Richard Webb extenderle un abrazo, que no lo veo desde antes de la pandemia. Richard, un gusto verte. Bueno, entonces tengo un PowerPoint que seguramente lo van a proyectar en cualquier momento. El PowerPoint no es mi cara, yo creo que ya va a aparecer. Eso. Ok, entonces, a ver, quisiera en esta breve presentación, lo que quisiera es explorar lo que a mí me parece uno de los problemas más graves del Perú contemporáneo, que se trata de la imposibilidad, creo yo, lamentablemente, la imposibilidad de profundizar, vitalizar, mejorar la democracia peruana, ¿no? Si estamos de acuerdo, y deberíamos estarlo, pero si estamos de acuerdo en que el desarrollo o desarrollarse como país es un proceso en el que convergen una serie de activos, una serie de procesos, una serie de instituciones de distinto tipo, económico, social, político, ¿no? Si desarrollarse implica todo eso, la democracia es sin duda uno de esos ámbitos. Y por tanto, sin el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo pues es una quimera, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar es esta dinámica de deterioro democrático, pero sobre todo mostrar que pienso que no hay forma de revertirla. Es pesimista, sí, es pesimista. Pero creo que si no tomamos conciencia de nuestra situación crítica, no hay posibilidad de plantearse una vía de escape de la situación calamitosa del país y de nuestra democracia, ¿no? Es decir, para actuar antes necesitamos un diagnóstico crítico de dónde estamos y no pues contarnos, relatarnos cuentos de hadas, ¿no? Entonces, estamos en algo que llamaré el juego imposible de la democracia peruana, prestándome una expresión de Guillermo O'Donnell, pensada para la Argentina en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, hacer prosperar la democracia se vuelve imposible cuando casi todos los actores de la vida política, económica y social del país no tienen a la democracia como prioridad y más bien parecen abocados a petardearla, ¿no? Insisto en que si pretendemos vitalizar nuestra democracia, antes tenemos que ser conscientes de qué dinámicas de distinto signo empujan contra la democracia, ¿no? Y esto es clave para eliminar una creencia que yo percibo nociva en la vida política peruana, creer que nuestros problemas democráticos provendrían de unos pocos malos elementos, ¿no? Y no de un problema sistémico. Entonces yo creo que en realidad debemos asumir que estamos ante un problema colectivo. Ok, para mostrar eso, la siguiente lámina, por favor. Exacto. Para la siguiente, la presentación que quiero hacer va a pasar por 4 puntos, muy rápidamente, evidentemente, porque es lo que me han pedido. Comenzar con una idea de más allá de nuestro contexto y luego 3 nudos, uno partidario, institucional y social,
que forman parte de este juego imposible. Digamos, la siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a empezar con el contexto. Ok, el contexto en dos sentidos, en el internacional y en el nacional, ¿no? Antes de entrar a nuestras cuitas de cada día, pongámosle un poquito de contexto. En términos globales, vivimos en un momento de innegable retroceso democrático, ¿sí? Todas las mediciones globales sobre democracia, Economist, Freedom House, VDEM, la que quieran, todas muestran un retroceso. En algunas de ellas aparece la idea que estamos regresando en el mundo a una situación democrática previa a las democratizaciones de los años 80 y 90, ¿sí? Eso en términos globales. En términos de América Latina, si tomábamos una foto al inicio del milenio, digamos el 2001, todos los países en América Latina eran democracias con problemas, todo lo que quisieras, pero Cuba era la excepción, desde luego. Hoy, en cambio, Venezuela, Nicaragua se han sumado a Cuba como dictaduras plenas, mientras El Salvador, Guatemala, Honduras están erosionando en estos mismos días sus democracias y estados de derecho aceleradamente. Ecuador, Bolivia tuvieron problemas, tienen problemas serios con la democracia en los últimos años. Y además podríamos agregar, digamos, eso por el lado de la izquierda, por el lado de la derecha tenemos lamentablemente la aparición de candidaturas, personajes que reivindican abiertamente las dictaduras del pasado, como Bolsonaro en Brasil, Kast en Chile, para la elección que se viene, o Keiko Fujimori entre nosotros, ¿no? Entonces, el clima global está asociado a lo que nos viene ocurriendo, no somos muy especiales, ¿no? La siguiente, por favor. Y luego está el contexto nacional, nuestra propia trayectoria histórica. Y aquí lo que tengo es un gráfico muy simple, obviamente no voy a entrar en detalles, pero esto es mi cálculo, a grosso modo, del número de años en que hemos sido regidos por regímenes surgidos de elecciones y número de años en los que hemos sido regidos por regímenes no surgidos de elecciones, usualmente por golpes de Estado, ¿no? Y como ven, hemos vivido más tiempo bajo la tiranía que en libertad. Dejo de lado en mi cálculo, en fin, no quiero ponerme en cuestiones metodológicas, pero he dejado de lado los primeros años de la República porque son demasiado complicados de clasificar. Pero lo que quiero decir es que nuestra coyuntura de erosión democrática ocurre en una tierra acostumbrada a ver nacer y morir al régimen democrático, ¿no? Si algo sabemos de nuestra historia, no podemos hoy día mirar con cara de sorpresa y decir, ay, pero qué raro, la democracia se nos está desmondongando, ¿no? Visto en perspectiva histórica, el régimen que prevalece en el Perú en realidad pues no es ni la democracia ni el autoritarismo, sino el no régimen, ¿no? Sino el vaivén entre una cosa y la otra. Entonces, para cerrar esta nota contextual, es básico saber que ni el contexto internacional ni nuestro contexto histórico es auspicioso para la democracia, ¿no? Entonces, es bueno también para no pedirle peras al olmo, ¿no? Y saber dónde estamos. Entonces, ok, entonces, el siguiente slide, por favor. El nudo partidario. Ok, ahí está, perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Comencemos por ahí. Dejemos de lado la cuestión de que ya sabemos que en el Perú no hay partidos genuinos, vamos a ser generosos y les vamos a llamar partidos para no entrar en esa discusión. Ok, pero el punto es que no tenemos partidos interesados en el fortalecimiento de las cosas más elementales de la democracia, ¿no? Todas las tropelías democráticas cometidas en los últimos 5 años, para ponerse no solo en los últimos 5 años, se han hecho con grandes mayorías. PPK iba a ser vacado con una super mayoría y por eso renunció. Por cierto, porque él mismo, para salvarse de la vacancia anterior, le había clavado un puñal a la democracia y al Estado de Derecho indultando a Fujimori. Luego, 105 congresistas de 130, no estamos hablando de minorías, mayorías calificadas, no, 105 de 130 pusieron y sostuvieron a Merino en el poder, cuyo gobierno incentivó una represión feroz, ¿no?, contra la sociedad en las calles y contra un gobierno que tenía el 80% en todas las encuestas en contra, ¿no? Todas esas acciones antidemocráticas se han hecho con un sostén amplio de estos partidos. Y luego llegamos a nuestras elecciones 2021, ¿no?, en que pasaron a segunda vuelta los representantes de nuestras peores tradiciones políticas. Y ahí está la caricatura de Deri, que me parece fina y precisa, de Andrés Ederi, el caricaturista del comercio, para revelar la situación en la que estábamos, ¿no? La candidata que reivindicaba la dictadura del padre y el candidato que anunciaba
desactivar el Tribunal Constitucional y otras instituciones y que postulaba por un partido antidemocrático sin rubores, leninista para más detalles, ¿no? Entonces, no voy a abundar en una historia que conocemos sobradamente, pero sí quiero subrayar algo clave. Ambos candidatos hicieron campaña asusando la idea de que había un fraude en ciernes, cuando no había ninguna evidencia de tipo para esto. Obviamente, como es lógico, quien ganó cambió y dijo que no, ya gané, no hubo fraude, ¿no? En cambio, el que perdió dijo, sí, ha habido fraude, ¿no? Y por primera vez en 2 décadas, un perdedor intentó, la candidatura de Keiko Fujimori, descarrilar el proceso electoral y, por tanto, la democracia peruana sin prueba alguna, ¿no? La campaña de fraude no fue otra cosa que un intento de golpe sin éxito. Y una vez que tomó el poder Castillo, demostró que él y sus partidarios encarnaban, sobre todo encarnados en ese Premier Bellido, tenían una pulsión autoritaria abierta. Y lamentablemente, hay que decirlo, vimos que quienes por mucho tiempo habían navegado con bandera de izquierda moderada estaban dispuestos a apoyar y hasta a usar el radicalismo, ¿no? De hecho, nos hablaron de pelotudeces democráticas, en fin. La democracia no está en las prioridades de nuestros actores, ¿no? ¿Y qué actores comprometidos con la democracia tenemos? Han prácticamente desaparecido en esta polarización nociva. La derecha liberal se hizo queiquista, ahora milita en la posverdad. La izquierda supuestamente moderada decidió perdonar cualquier exabrupto antidemocrático en su romantización de un sombrero originario del Perú profundo, ¿no? El centro democrático desapareció, parece las calles al inicio de la pandemia, está vacío, ¿no es cierto? Muy bien, entonces este nudo partidario nos lleva, segrega el nudo institucional. La próxima, por favor. ¿Sí? ¿Una más? Ok. ¿No? Entonces, sin actores interesados en el fortalecimiento de la democracia, es imposible que avancen las reformas para impedir que ésta se siga deteriorando, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, en la interpretación auténtica que acaba de hacer el Congreso sobre la cuestión de confianza. Este es el ejemplo perfecto de nuestra debilidad institucional, ¿no? Se modifican las reglas al ritmo que va ocurriendo el juego. El juego y las reglas no son independientes, ¿no? Sino que las reglas son otra arma en el arsenal para atacarnos unos a otros en este juego medio desalmado de la política peruana, ¿no? O también veamos el ejemplo más reciente del intento de petardear la reforma política, y a eso hace alusión la caricatura de Carlín, caricaturista de la República, ¿no? ¿Quiénes buscan petardear en estos días las reformas políticas para que haya elecciones primarias en los partidos? Todo el espectro político, del fujimorismo a Perú Libre, ¿no? O sea, fíjense, en el Perú cuando los partidos se pelean, lo hacen buscando socavar la democracia. Y cuando eventualmente llegan a acuerdos, también es para socavar la democracia, ¿no? O incluso noten las movidas de ayer, si no me equivoco. Yo he viajado ayer, así que no lo he leído completo, pero al parecer en el Ministerio de Transporte, el transporte informal capturando el ministerio para que actúe a su favor. Ese es un resultado igualmente que no tiene que ver con este gobierno, ocurriría con todos, ha ocurrido con el Parlamento, con distintos partidos, ¿no? La informalidad capturando lo que debería ser la informalidad particular, poniendo de rodillas el interés general. Otro problema institucional grave para la democracia, la siguiente, por favor, tiene que ver con que, lamentablemente, en el Perú, las Fuerzas Armadas han vuelto a formar parte de la conversación política, ¿no? Fueron clave al momento del pleito entre Vizcarra y el Congreso, en esa foto que tienen ahí. Luego fueron importantes al negarse, según los reportes que presentó Gustavo Gorrita, al negarse en participar en el llamado de Merino, en los 5 o 6 días de gobierno de Merino. Y en las elecciones últimas hemos visto sin rubor que decenas de políticos y exmilitares imploraban que por favor las Fuerzas Armadas dieran un golpe de Estado y acabaran, ¿no? Entonces, cuando los militares ya forman parte de la foto política de una democracia, ya es una democracia moribunda, pues, ¿no? Ok. Entonces, hasta ahora he mostrado que los actores políticos y la legalidad que generan no tienen interés en la democracia, más bien tienen interés en derruirla, ¿no? Ok, pero además de los actores políticos y sus políticas públicas, ¿qué papel juega la sociedad civil en el Perú contemporáneo? ¿Es un papel democratizador? La siguiente, por favor. La siguiente.
Pues tampoco. Lamentablemente no encontramos alguien que realmente se juegue por la democracia, más bien lo que vemos permanentemente es que todo el mundo está dispuesto a sacrificarla si esta colisiona con sus intereses más inmediatos, ¿no? Pensemos en los medios. Los grandes medios de comunicación tienen ahí la foto de Canal 4 haciendo campaña abiertamente por Keiko Fujimori, y que no tuvieron empacho en despedir a más de una decena de sus mejores periodistas para poder hacer una cobertura de campaña digna del Perú de los 90 o de la Venezuela de Chávez, ¿no? Incluso en los días en que ya la ley prohibía que se haga campaña, que se haga publicidad en la televisión, no importaba, la candidata podía seguir apareciendo todo lo que quería, con los conductores vestidos de su campaña, repitiendo sus eslóganes, ¿no? Y luego, de hecho, pasaron a apoyar el embuste del fraude, se acordarán la entrevista a los criptoanalistas, ¿no? Vamos a llamar del criptoperiodismo, en fin, ¿no? Los medios no se han comportado a la altura. ¿Qué decir del empresariado? Una parte financiando el embuste del fraude, otra presionando a los medios para que no hicieran una cobertura igualitaria de las elecciones, y la mayoría en silencio, sin decir una palabra de cómo se preparaba un zarpazo antidemocrático en las elecciones nacionales, ¿no? Y ese amor por la influencia clandestina, pues no es una novedad, ¿no? Aquí tenemos empresarios de los más grandes que han entregado dinero en bolsas y maletines, en millones, ¿no? Como si fueran personajes de Breaking Bad a algunos candidatos. Eso sí, siempre para salvar la democracia, desde luego, ¿no? Y tras las elecciones hemos visto distintas posturas y hasta chats de un club llamado del Pisco, en que empresarios, incluidos exministros, conversan de cómo desestabilizar al gobierno, hacerlo caer, eso sí, esta vez para salvarnos del comunismo, ¿no? Ok, entonces, siguiente slide, por favor. Ok, y del lado de la sociedad, lo que vemos también es un clima no conducente a la democracia, pues una clase alta que no tolera a un Castillo de presidente, ¿no? Un rechazo que además, diré, es casi que yo lo veo casi normal, nuevamente poniéndole un poco de perspectiva histórica. El Perú fue de los últimos países en América Latina en aceptar el voto universal. En la Asamblea Constituyente del 78 todavía hubo muchos congresistas, asambleístas, perdón, que defendieron que se mantuviese el voto censitario, que no votaran los analfabetos, ¿no? Entonces, ¿cómo pues, después de solo 40 años en términos históricos es nada, aceptarían a uno de esos campesinos que no debía votar hace 40 años, aceptarlo ahora que sea presidente? No pueden. Pues, y entonces surge el racismo, que ven en ese tweet que he pegado en el slide, o estas ridiculeces realmente alucinantes, psicotrópicas que han surgido de la bandera de Borgoña, o no sé qué cosa que se han inventado ahí, ¿no? Y la verdad es que no se puede construir pues, una democracia sin una comunidad donde las personas se reconozcan todas como iguales. Si eso no está, estamos hablando babas para construir la idea de construir una democracia. Siguiente, por favor. Ok, y del lado de la sociedad en términos un poco más grandes que vemos, estos son datos del Latinobarómetro, como ven, el porcentaje de gente que dice que toleraría un golpe de Estado en el país se ha venido incrementando. Sí, lo ven ahí de manera, un incremento importante. Los defensores de la democracia en términos de la sociedad se han reducido. Y tenemos ese mismo dato en la siguiente lámina, por favor, de manera comparada, ¿no? Como pueden ver ahí, esta ya no es del Latinobarómetro, es de la POP, tolerancia al golpe de Estado en el Perú, fíjense, solo superados por Jamaica en América Latina, más del 50% de la población podría tolerar un golpe de Estado si es que es por la delincuencia o si es por la corrupción. Esa es nuestra situación en el APOP 2020. Ok. Siguiente slide, por favor. Entonces, habiendo pasado por mis nudos de la democracia peruana, resumamos un poco esto, ¿no? Primero, estamos ante un problema sistémico, es el juego imposible de la democracia. Por favor, no caigamos en eso que yo llamo el caudillismo analítico, ¿no? No se trata de cambiar un líder por otro, nuestra decadencia responde a una dinámica que supera a los actores. No tenemos una derecha democrática y tampoco una izquierda democrática, ¿no? Es decir, no una cosa liberal ni socialdemócrata, para llamarle de alguna manera a la centroderecha o a la centroizquierda, ¿no?
Entonces no nos engañemos pensando que es un problema de personaje. Podemos renovar el reparto y la obra seguirá siendo la misma, ¿no? Entonces el juego imposible. Es como si intentásemos jugar fútbol, pero los jugadores dicen, ya, pero yo quiero jugar con 15 jugadores. No, pero yo quiero que para mí no haya offside. Ya, pero yo quiero que mi arco sea más chico. Es imposible, pues no, confiesen que no quieren jugar fútbol, ¿no? Si no se ponen de acuerdo en las reglas. Entonces, ¿a qué aferrarnos? ¿De dónde sacar algo de esperanza, digamos, ¿no? Yo diría que en que hay cierta prensa que hace bien su trabajo, que hay una parte de la clase media que aún si golpeada, creo que podría pronunciarse ante un golpe de Estado, un zarpazo o algo análogo, pero la verdad que poco más, ¿no? Ni siquiera tenemos como antes el impulso económico que adormece los reflejos, los impulsos, los intentos autoritarios, ¿no? Entonces, en esta situación, el, el mejor escenario posible para el país, no el que yo quisiera, no el que yo quisiera en el mundo de las ideas, sino en la terrenal realidad, el mejor escenario parece ser mantener nuestra mediocridad democrática. O sea, la supervivencia de una mediocre democracia que al menos no colapsa, como parecen desear la mayoría de los actores en el Perú. Yo tengo la impresión que es lo mejor a lo que podemos aspirar, ¿no? Es como si, en fin, con esto termino. O sea, ¿cuánto habremos degenerado en el país que la mediocridad es, en el Perú de hoy, una forma de esperanza, ¿no? En fin, eso es lo que quería conversar. Bueno, gracias. Gracias, Alberto, por esa visión realista, también con data, de las debilidades institucionales para poder conseguir una democracia que es un largo camino que todo indicaría que está en construcción. Para complementar esta exposición, damos pase a Ricardo Márquez. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Nueva York, actual presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, cargo que también ocupó entre el 94 al 96. Ha sido 2 veces vicepresidente de la República, vicepresidente de CONFIEP en el 93 y en el 94, fundador y presidente de Prompex y de Prompyme, así como fundador de Mi Banco. Bienvenido, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Nuestro directorio pensó conveniente convocar a un líder empresarial para que nos dé su visión de cómo enfrentar este realismo que nos presenta Alberto y que viene con data. Sin embargo, también sabemos, todas las personas que estamos ayudando a tomar decisiones de inversión o liderando procesos de construcción empresarial para sacar adelante al país, que un 80-85% es parte de la inversión que ha generado el desarrollo de nuestro país, y creo que eso no ha cambiado. Entonces, Ricardo, por favor, tus impresiones sobre lo expresado por Alberto y también, por favor, qué es lo que están haciendo actualmente en este bien comentado unión de gremios que congrega a otros actores no tradicionales que quieren tender los puentes para seguir construyendo en el Perú. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un poquito nervioso porque he tenido que venir de mi casa que no funcionaba la computadora, corriendo acá a la sociedad, menos mal que vivo a 30 metros de la sociedad. Gracias. Y es siempre una suerte mía, ¿no? Bueno, he escuchado con mucha atención a Alberto y la verdad que yo quisiera no ahondar en lo mismo, sino más bien empezar desde lo que hemos encontrado, qué hemos visto y qué proponemos, ¿no? Como bien dices tú, nosotros sí hemos llegado a una unión de gremios y les puedo decir a ustedes que esta unión de gremios es más grande que la CONFIEP, en PBI y en trabajo, ¿no? Porque está constituida por
la mediana y la pequeña empresa. Y además, como ustedes saben que la inversión en el Perú, el 64% es hecha precisamente por esa peluquería, por ese restaurante, por esa mediana y pequeña empresa en el Perú. Y entonces ha cambiado el relacionamiento entre la gran empresa y la pequeña y mediana empresa en el Perú, porque eso ha sido parte del problema en los últimos 20 años. ¿Okay? Y nosotros cuando vinimos aquí hace 4 años nos dijimos, ¿qué cosa está pasando en el Perú? Porque yo regresaba de Múnich, de vivir 10 años allá en Múnich, en Alemania, y entonces me ofrecieron la presidencia de la sociedad, porque mis colegas pensaron que, bueno, yo ya tenía más experiencia y más edad que sí tengo, para ver cómo nos reinsertábamos en hacer un gremio moderno, un gremio que esté enfocado en principios, porque no es fácil tener relacionamiento entre bancos, minas, tiendas por departamento, supermercado, Gamarra, Huaycán, El Porvenir, ¿no? Los de alimentos, los de la leche, es decir, los de la alpaca, es decir, todo ese tipo de instituciones comerciales e industriales y financieras están dentro de la Sociedad Nacional de Industrias. Y nosotros dijimos bien claro, aquí la única manera que nos vamos a entender entre todos es yendo a los principios. Y mirando a nuestra Constitución, es bien claro seguir los principios, porque ahí dice que nosotros somos una economía social de mercado. Y en una economía social de mercado, tal como existe en Alemania, hay libertad económica, hay solidaridad y hay subsidiariedad. Y con esos elementos podemos trabajar. Entonces, ahí recordamos nosotros, tal vez algunos de ustedes conozcan a Ludwig Erhard, que en 1948 en Alemania dijo a los empresarios, porque en ese momento todavía había control de precios en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, dijo bien claro que quien iba a hacer que funcione la economía son los empresarios, ¿no? Y ya desde esos años él dijo de que un mercado no puede tener contrabando, no puede tener posición de dominio, no puede tener subvaluación, ¿no? Y más que nada tiene que tener un valor compartido. Y desde esos años se comenzó a trabajar en Alemania. Y después de 70 años, basados en esos principios, y no que hoy día Alemania sea lo más perfecto del mundo, pero con esos principios y con esa visión es que Alemania ha tenido ya más o menos 6 gobiernos de centro derecha y creo que 4 gobiernos o 5 gobiernos de centro izquierda. Y han podido convivir entre ellos. Es que lo que ha sucedido en el Perú en los últimos 20 años, ¿no?, es que se ha interpretado mal la Constitución. Se ha interpretado mal la Constitución porque no se ha hablado de cosas que son importantes, ¿no? ¿Y qué cosa ha sucedido en el Perú? En el Perú ha sucedido de que la relación entre la pequeña y la gran empresa, hablando ya del mercado, hablando de los negocios, no ha habido, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros pues dijimos a la sociedad de industria tiene que entrar la pequeña empresa, porque la pequeña empresa es la esencia de esta cultura nacional, de esta cultura peruana que nosotros tenemos. Sí, la pequeña empresa es la que da comienzo a esa mediana empresa, a esa gran empresa que nace pues de muchas veces de ser ambulante, como el caso de mi familia y el mío propio, ¿no? Y entonces muchos de ellos han progresado, pero el distanciamiento es demasiado grande, ¿no? Y no ha habido una comunicación entre los dos, y es más, ha habido, diría yo,
todo lo contrario, ¿entiendes? Entonces nosotros hicimos acá lo que se llama la plataforma de pequeña empresa. Y ahí es donde nosotros incluimos a Huaycán, a Gamarra, a Polvos Rosados, a Polvos Azules, a las Malvinas, a diferentes instituciones de Arequipa, de Trujillo, de Piura, que son de pequeña empresa. Porque quien les habla, yo he estado de vicepresidente de la República y varios de mis trabajos eran precisamente ver todo lo que era pequeña empresa, ver todo lo que era exportaciones, ver todo lo que es crear mecanismos como mi banco para apoyar a la pequeña empresa y también ver el tema del transporte, que por cierto el otro día que estuve con el ministro le dije que yo me dedicaba 5 años a ver y a evitar las huelgas de los transportistas y por eso es que mi nombre aparece en todas estas relaciones que hay con el transporte. Esa era parte de mi trabajo. Y aquí también, cuando ya nosotros comenzamos a incorporar a toda la pequeña empresa, incorporamos también a los transportistas, ¿no? Y entonces, poco a poco, llegó el momento en que nosotros siempre hemos estado fuera de CONFIEP, la Cámara de Comercio, ADEX y la SNI, y ahí nosotros dijimos, ¿por qué no comenzamos a hacer sumar más gremios? Y eso ha pasado hace como más o menos 6 a 8 meses. Y entonces ahí, hasta el día de hoy, se suman los gremios, porque no es que nosotros hayamos partido al empresariado nacional, no. Lo que nosotros hemos hecho es algo que salió de una manera, la manera más simple de decir, a ver, ¿por qué no invitamos a tal institución? Y de ahí todo el mundo se ha ido pasando la voz y ahora tenemos pues a muchos gremios que no estaban incorporados en la CONFIEP y hablemos las cosas claras, CONFIEP es un gremio cerrado y por naturaleza nosotros somos exactamente al revés, pero siempre mantenemos a los fundadores que somos los que hemos estado desde el comienzo, que son las 3 instituciones, más Canatur, más todas las cámaras de comercio del interior del país, que son 55, más todo lo que es las cámaras de la selva, más los transportistas. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque nosotros, desde el día 1 dijimos, tenemos que tener los empresarios una visión política, ¿ok? Tenemos que tener una visión política. No tenemos que entrar en política, pero tenemos que tener una visión política y tenemos que, en una manera u otra, intervenir en lo que pasa en nuestro país con propuestas, ¿no? Y con críticas que hemos hecho con los 3 gobiernos, con el de señor Vizcarra, Sagasti y el señor Castillo, ¿no? Y con los 3, quien habla ha dialogado y sigue dialogando, pero en esa representatividad de que nosotros hacemos propuestas, ¿no? Y a la misma vez hacemos crítica que van muy, muy cerca a lo que es hacer política. Y ahí tratamos siempre de cuidarnos, ¿no? Nosotros decimos de que acá en el Perú el empresariado él es el que tiene que hacer el cambio de esta sociedad, ¿no? A algunos les parecerá algo raro o algo que no lo puedan entender, pero cuando nosotros, déjenme decirles una cosa, por cerca a 3 años nos toma para sacar una ley del factoring. ¿Qué quiere decir esto? Y ustedes saben, porque ustedes son factors, ¿no? Es que ahora se puede conseguir el financiamiento de una factura que usted le vende a una gran empresa, ¿no? Y la gran empresa le dice a usted, te pago en 90 días, en 120 días. Una vez que está los 8 días, esta pequeña empresa puede ir a un factor y cobrar su factura, evidentemente con un pago de tasa de interés, que al tener nosotros conocimiento de que van a entrar como 100 empresas de facto, va a crear una competencia. ¿Y qué va a hacer esa competencia? Va a bajar las tasas de interés por mercado, no la va a bajar por poner un tope,
¿me entiende? Y eso es algo que ya está todo listo para empezar los primeros días de diciembre, y que a nuestro criterio eso va a ser algo como una revolución en lo que es el crédito en el Perú. Y la razón que en el Perú para nosotros hay solo pequeña empresa y 20.000 empresas grandes es esa. Nunca ha habido un financiamiento para la pequeña empresa para que pueda ser mediana empresa. Porque no me diga nadie a mí de que si una empresa te dice te voy a pagar en 90, en 120 días, hay un financiamiento para la pequeña empresa subir. Y por eso es lo que hay tanta, ¿cómo se llama?, informalidad en el Perú. Nosotros creemos que eso cambia todo el panorama financiero en el Perú. Ustedes, y por eso es que he aceptado estar con ustedes, ustedes saben de lo que estamos hablando. Hay gente que no lo quiere entender. Hay gente que está metiendo cosas raras. El factoring, señores, lo he usado yo en 1990 cuando yo vivía en Nueva York y vendía mis pantalones en Nueva York. El factoring es una cosa que sale en 1 hora, en 2 horas, hace 80 años. Y acá hay personas, por no decir grupos, que no les gusta. No les gusta que haya eso. No les gusta que haya competencia. Y aquí, cuando yo hablo de competencia, hablo de que todos los sectores económicos tienen que tener competencia. Lo que dice nuestra Constitución, lo que debe ser un mercado, no puede haber posición de dominio. Y nosotros, aunque les parezca raro, desde el día 1 hablamos de esto. Hablamos que en el Perú hay serios problemas. Hablamos que en el Perú las medicinas son muy caras. Hablamos que en el Perú las tasas son muy caras. Hablamos que en el Perú el diésel y la gasolina son muy caras. Y nosotros en estos 3 a 4 años que ya estamos comenzando a ver que eso, lo que hemos hablado desde el día 1, sigue igual, y recién estamos por abordar el primer tema, que es el de crédito. Porque déjenme decirles una cosa. Nosotros lo que estamos haciendo es poner en mesa que aquí no se necesita ser de izquierda para arreglar el país. ¿Ok? Yo los escucho acá a la gente hablar de izquierda y la verdad que no los entiende, porque yo viví en un país como Alemania. Y un país como Alemania, pues todo lo que está mal acá, de las 3 cosas que les he dicho, están controladas, pero por la competencia y por la regulación del país. Y no, Alemania no es un país comunista, ni un país de izquierda. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo, lo que les digo, lo hablo porque lo he vivido, lo he estudiado y funciona. Entonces, cuando yo veo el Perú y digo, ¿de qué están hablando acá? Si lo primero que tenemos que hacer es que la población entienda, ¿no?, de que este sistema sí funciona, pero hay que poner a los actores que hagan que funcione. Y en ese sentido vuelvo ahora a mi experiencia con este gobierno. Nosotros hemos trabajado y hablado con el presidente de la República desde el día 2 que él asumió. Y lo que hemos visto es que es un gobierno que no estaba preparado para asumir, ellos mismos lo han dicho, eso no es ningún secreto, y que está en evolución. Y hoy, con el nuevo cambio de ministro del Interior, marca algo que yo creo que es muy importante que se evalúe, ¿no? Porque nosotros creemos que el nuevo ministro del Interior es una persona que por su trayectoria no va a dejarse manipular por nadie, ¿no? Tiene su criterio propio. Y eso marca, creo, una mejora en lo que es el gobierno Bellido y el gobierno Bellido, presidente Castillo, y el gobierno de la primera ministra con el presidente Castillo. Y nosotros vemos con esperanza que lo que necesitamos es verdad, como yo les digo, es una transformación de nuestra economía a una economía con más competencia. Sí. Porque el Perú lo que necesita es más competencia. Yo me podría pasarme horas a ustedes hablando
de los sectores donde no hay competencia y donde hay posición de dominio, que es mi preocupación. Y antes de irme, lo voy a decir todo, porque aquí no se necesita, vuelvo a repetir, ningún gobierno de izquierda para arreglar el país. Lo que nosotros necesitamos es, más que nada, una visión productiva de nuestro país, diversificación para dar empleo a más de 13.5 millones de peruanos sumidos en la informalidad. Países como Ecuador, Colombia, Panamá, Uruguay, Honduras, Costa Rica, están invitando a todos los empresarios peruanos a que se vayan a sus países. ¿Okay? Y eso de ahí es muy preocupante para nosotros, porque vienen aquí a la sociedad y pues se hacen reuniones, y la verdad es que eso es muy preocupante. Nosotros tenemos que tener esa visión que les he mencionado al comienzo de una economía social de mercado, ¿no? Porque necesitamos hacer que funcione el capitalismo peruano. El capitalismo peruano puede funcionar y puede ser un país que la población se beneficie de él, ¿no? Sí. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Quisiéramos, por favor, invitar a Alberto para un par de reflexiones, porque el tiempo es muy, muy duro en esta sesión y nuestros inversionistas querían también, además de entender este fenómeno nuevo de un miedo exagerado que no se ha sentido en otros eventos democráticos como lo que hemos tenido, sin duda, parte de la data que nos trae Alberto, democracia a la baja en el mundo entero, en Perú, una data en donde el 57% de nuestros gobiernos han sido no democráticos, la data que entre el 2009 y el 2021 tenemos un 10% de personas que pensamos o que pensarían que el golpe es una solución, y por lo tanto nos encontramos en un, como tú mencionas, en una mediocre democracia, que es, según tus palabras, el mejor escenario para seguir adelante. Sin embargo, también has mencionado que sin democracia el crecimiento es una quimera, y creo que el profesor Darón y James Robinson, en su libro ¿Por qué fracasan los países?, claramente se explica el valor de la institucionalidad, el respeto a las instituciones, y que viene acompañado obviamente de un crecimiento y de un bienestar general para la sociedad. En tu libro, Alberto, mencionas que esto ya lo hemos vivido, que cada 30 años vivimos un momento pendular en donde se exacerban los miedos y los sentimientos de qué hacer con la democracia. ¿Qué ha pasado en esta vez para que pueda ser diferente y que parecería que ha sido más duro este cambio, tipo de cambio, de crecimiento, clasificación de riesgo, para ponerle alguna data también como tú, que efectivamente el Perú, los que toman las decisiones, han sentido una baja más profunda? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta comparación histórica que tú haces del siglo XX al siglo XXI, de los 30 años que se repiten de no tomar mejores decisiones? Por favor, Alberto. Ok, perdón, que me estaba muteado y no me dejaba. Ya, ahora ok, sí. ahora sí. Gracias. Ok, ahora sí. Bueno, lo primero es que me ha dado, debo decir que hay una coincidencia así cuando Ricardo Márquez ha dicho que ha tenido que irse a la Sociedad Nacional de Industrias a hablar. Yo también estoy a 30 metros de la Sociedad Nacional de Industrias. Ese árbol que se ve atrás es del parque que está frente a la Sociedad Nacional de Industrias, así que me ha dado risa que estamos casi que conversando. Si gritáramos nos escucharíamos, Ricardo. Bueno, yo creo que primero déjame expresar mi simpatía
por lo que dice Ricardo en términos de la competencia en el Perú. Yo no soy economista, tampoco soy un especialista en economía política, digamos, y menos en políticas económicas, pero sí creo que es el momento de reconocer que tenemos un problema de un capitalismo, lo que en México llaman el capitalismo de cuates, ¿no? El capitalismo de cuates, es decir, un capitalismo que no compite. Y lo que hace, dinámico y lo que ha convertido el capitalismo en una herramienta de desarrollo en el país es la competencia. En cuanto los actores no tienen, ojo, la obligación de competir, porque los actores por sí solos no compiten. Los actores, si no tienen la presencia de alguien que los obliga a competir, se amarran entre ellos, y eso no es una cuestión peruana, está en todas partes. Todo el mundo tiene la versión del capitalismo de cuates que dicen los mexicanos. Nosotros podríamos decir capitalismo de patas, y seguramente en Colombia dirán capitalismo de llaves, y en fin, cada quien puede encontrar su manera. Pero entonces, el punto es, la competencia es fundamental, pero la competencia no surge espontáneamente. Lo que surge espontáneamente es el cártel, es el arreglo, es el club de la construcción. Vamos a repartirnos la obra pública y no competimos, lo cual genera rendimientos claramente deficientes para el país. Entonces, ¿por qué se compite? Y ahí el caso de Alemania, del que hablaba Ricardo, es fundamental. Se compite porque hay Estado. La gran paradoja del desarrollo es que los mercados son libres y competitivos ahí donde el Estado no puede ser puesto de rodillas. Es el Estado el que tiene la obligación de que esos actores compitan. Y entonces ahí es donde discrepo parcialmente con lo que ha dicho Ricardo cuando dice el progreso lo tenemos que hacer los empresarios. Yo no estoy seguro. Los empresarios tienen que hacer su parte, por supuesto, y aprender a vivir en democracia y en mercado. Pero eso no ocurre sin la presencia de un Estado que garantiza y se ocupa de decir que cosas como el Club de la Construcción no pueden existir. Y entonces, no es un asunto que puede resolver el mercado, porque, insisto, eso es en todas partes. De hecho, hay un libro reciente que se llama Democracy and Prosperity, de Iversen y Soskise, profesores, uno en LSI y el otro en Harvard, donde defienden exactamente eso. Y tú has citado a Acemoglu y Robinson, el nuevo libro de Acemoglu y Robinson, no el que tú has citado, sino el nuevo, el del 2019, que se me acaba de ir el nombre. La ventana. La ruta a la prosperidad o algo así, ya no me acuerdo, Sí, sí. pero el del 2019 lo que defiende es, y han acuñado el término de Red Queen Effect, para señalar cómo los países prosperan en esos momentos en que sociedad y Estado se desarrollan mutuamente. Se dan manija, para decirlo en argentino, ¿no? Estado y sociedad, Estado y economía se dan manija, y entonces es el fortalecimiento de la sociedad la que obliga a que el Estado se fortalezca, y porque el Estado se fortalece, la sociedad tiene que seguir el paso. Entonces, tenemos que entender que necesitamos ese círculo virtuoso. Aquí, insisto, no hay el actor probo, limpio, homérico, que puede resolver las cosas. Esto tiene que funcionar como un sistema en el cual los distintos actores y las distintas instituciones comienzan a caminar en el sentido político hacia la democracia y en el sentido económico hacia un capitalismo competitivo y que por lo tanto genere beneficios para todo el mundo. Sí. Muchas gracias, Alberto. Tenemos también la presencia de nuestro vicepresidente del directorio, el doctor Webb, a quien le pedimos sus comentarios, como seguramente nuestro público está escuchando y evaluando. Tenemos un realismo objetivo, con data, sobre la institucionalidad y la democracia, duro de parte de Alberto, y a la vez tenemos a un líder empresarial que tiene una visión política, de acercamiento, de tender puentes,
de confirmar que PBI es igual básicamente a un alto componente de la inversión privada, cosa que es aquí, en Alemania, en Chile, en Estados Unidos. Y parecería también que el espíritu de este gremio y de esta representatividad empresarial es no más cuerdas separadas, como alguna vez se habló también acá, pero ¿cómo hacerlo realidad y cuáles serían sus reflexiones, doctor Webb? Porque todo indica que el Perú tiene que seguir avanzando y tiene que seguir adelante, aunque sea manteniendo una mediocre democracia, como menciona nuestro colega Alberto. Me han encantado ambos análisis y me han hecho pensar mucho. Yo creo que estamos todos viviendo una situación de confusión, de tratar de comprender qué está pasando y de rescatar fórmulas, principios, modalidades para no ir en un camino hacia abajo, como teme Alberto. Bueno, y creo que todos. Quiero decir que siempre he tenido mucha admiración por Ricardo Márquez. Y ahora se me hace más claro por qué quizás, porque para mí es casi un símbolo de un terco optimismo. Y creo que eso está muy vinculado a la función que él ha asumido como líder de pequeña empresa. Creo que ser empresario implica ser optimista y implica mantener ese optimismo ante problema tras problema, dificultad tras dificultad, o sea, ser terco. Y esto me parece que es un mensaje más general, porque ahora estamos absorbidos en un vorágine de absolutismos políticos y una especie de guerra de los tronos entre estos absolutismos. Y creo que es parte del problema. Por alguna razón nos cuesta ser prácticos y tolerantes y contentos con algún avance. Y creo que la mirada a Alemania y a Europa más generalmente ayudaría mucho. Porque en Europa hay una serie de versiones de capitalismo y de democracia y de combinación entre ellos que han ido desarrollándose bien individualmente y cada país tiene una especie de fórmula propia. Y yo diría que lo que más caracteriza todo eso es que se queda a una distancia de absolutismos y se van aceptando, creando y aceptando arreglos informales. Y yo creo que entonces, o sea, ser práctico
tanto en lo económico como en lo político. Ujú. Yo diría que el pequeño empresario para mí es la esencia de la cultura peruana. Mm. Y ahí es donde más se encuentra ese concepto práctico. Cuando los teóricos hablamos de todo esto, nos dejamos llevar mucho por de grandes teorías y esquemas y absolutos. Y todo eso, por ejemplo, para mí está reflejado en la palabra informal, que pretende concebir un país donde uno es o uno o otro, blanco o negro, formal o informal. La realidad es, todos sabemos también que la realidad no es así, que hay todas clases de arreglos parciales, de grados de formalidad e informalidad. Casi todas las empresas que se consideran informales están en una trayectoria donde empiezan como altamente o quizás totalmente informal y se van formalizando poco a poco, por necesidad, pero también por alguna quizás opción. Y eso está muy documentado en un excelente estudio que hizo el Banco Mundial hace como 15 años, 20 años, que fue un estudio Ya. de empresas peruanas. Entonces, por eso, por todas esas reflexiones que están un poco caóticas en mi cabeza ahora, pero que para mí eso es algo bueno. Sí, sí. Y es una forma de expresar mi admiración y agradecimiento por estas dos ponencias que hemos tenido hoy día. Sí. Muchas gracias, Richard. Damos pase al ingeniero Márquez para sus reflexiones finales y rogarle un mensaje, no solamente a la parte de la base de la pirámide que doy fe por nuestra operación en la financiera Credinca, que no solamente lo mueve la pasión y la necesidad de salir adelante, sino también lo mueve el tratar de cambiar la historia, y creo que eso se ve en las microfinanzas. A nivel de la inversión, del inversionista minoritario, claramente también no ha disminuido, y puedo hablar de rendimientos bursátiles en donde se ha recuperado ya el decrecimiento del año pasado, pero creo que más importante es que pueda dirigirse, Ricardo, al sector empresarial grande. Creo que esta iniciativa de una unión de gremios y que sigamos apostando por nuestro país, que somos los únicos responsables para sacar adelante, y que la inversión privada hoy y siempre fue muy necesaria. Obviamente no es exclusiva, como bien nos recordará Alberto, para el crecimiento de un país democrático y con sus instituciones, pero necesitamos obviamente cambiar esta percepción, al menos transitoria, de que al mejor estilo de Ayn Rand y la rebelión de Atlas habría la posibilidad de colgar los chimpunes e irnos a la huelga los empresarios grandes y medianos y dejar que las cosas se dejen sin rumbo. Y la otra, pues, es tomar la proactividad de sacar las cosas adelante y ayudar a quien lo necesite. Creo que usted mencionó algo del gobierno y a las instituciones, que todos sabemos que son frágiles y débiles. Por favor, Ricardo, y con esto terminamos su participación, agradeciéndole profundamente por compartir con los clientes del Grupo Diviso sus impresiones desde el sector empresarial. Muchas gracias, Alberto. Y la verdad que sí, como dice profesor Richard Webb, que toda la vida lo he admirado, toda la vida le he leído, y me siento muy, muy halagado de estar con él y con ustedes acá, porque la verdad es que para mí el tema de la microfinanza, sí, soy bien terco en eso,
porque todos ustedes saben de que para salir de la pobreza es una realidad, ¿no? Tiene que empezarse con los créditos y los microcréditos. Y así empezamos nosotros, y todos, ¿no? Y por eso es que la institución de ustedes, Diviso, es muy importante que se conozca más en el Perú, más en el Perú. Y por eso es que estoy acá y ojalá que haya rebote, porque la verdad es que una institución como la de ustedes, que se dedica a dar créditos a la pequeña y mediana empresa, es lo que necesita el país, es la esencia de la competencia. Y por eso es que la verdad es que yo le digo a ustedes de que tenemos que apoyar también algo que es muy importante y que muchas personas no lo ven cuando se habla de lo que es las propuestas de la SBS que hace en estas facultades, donde claramente se nota de que ya se va pues a lo que es crear más competencia en el sector financiero, porque ahí se habla de la banca digital, que ustedes saben, mejor que yo, que existe hace muchos años en el mundo, en Kenia, como en Brasil, ¿no? Y que se necesita hoy acá en el Perú, porque esa va pues para los microempresarios, y ustedes ya la están haciendo, pero se necesita más hablar sobre este tema. También se necesita hablar de que nosotros como empresarios, como industriales, tenemos que obedecer, ¿no?, los mandatos, y que algunos tienen que ser vinculantes de la Organización Mundial de Comercio, ¿ok? Pero ¿por qué? ¿Por qué recién hablamos de Basilea III? A ver, ¿por qué recién hablamos de Basilea III y por qué recién hablamos de que es vinculante o no es vinculante? ¿No? Estos temas son temas que yo he hablado con Julio Velarde hace meses y le prometí que no iba a hablar hasta después de las elecciones, porque son importantes, son importantes. Nuestro país necesita más competencia en todos los sectores. Y entonces, ¿qué sucede? Mucha gente no lo ve. Miren, yo me llama la atención cuando un colega dice, oye, ¿por qué los seguros tienen que pagar IGB, que no deben pagar IGB? ¿Y acaso nosotros los industriales nos hemos preguntado, las mascarillas que tengo acá, ¿pagan o no pagan IGB? Claro que pagan IGB. Los respiradores artificiales que hemos importado con el programa Respira Perú, que hemos importado más de 6.000 respiradores artificiales, se paga IGB, ¿ok? Entonces, yo trato de que la gente me entienda, ¿no? Porque el empresario ha estado muy callado en lo que qué se debe hacer para arreglar esto. Estoy de acuerdo, que aquí el Estado tiene que ser, como bien mismo lo dice la Constitución, subsidiariedad, y tiene que haber el control del Estado, pero se tienen que poner, pues, como te digo, funcionarios que sean pues, probos, ¿no? Que eso es lo que necesita nuestro país. Tenemos la estructura, lo que falta es que no entren si no han estudiado, para que me lo entiendan bien, ¿no? Porque la gente por algo estudia y por algo tiene méritos, y en ese sentido es lo que también nos falta. Bueno, yo quiero agradecerles en verdad a ustedes haberme permitido estar esta mañana. Me preparé y la verdad porque me gusta todo lo que es este tema de los créditos a la pequeña empresa, y como ustedes han visto, y la verdad que nuevamente, amigo Richard Webb, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Márquez. Damos el pase a nuestro ponente, don Alberto Vergara, para que con el realismo que le caracteriza y con la data que nos ha presentado, quería yo invitarlo a algunos comentarios, algún comentario final sobre estas reflexiones que queremos transmitir a nuestros clientes, a nuestros inversionistas, a nuestros clientes de la microempresa, también, por supuesto, a nuestros inversores. En su libro, nuevamente que recomiendo mucho porque es muy reflexivo para entender el proceso democrático, institucional de nuestro país,
Usted habla del Perú de una gran marca, ¿no? Y hace poco, conversando con Richard, hablábamos de que nos hemos quedado grabados con el Zabalita en la catedral, pero usted menciona y pone al mismo Zabalita y dice que él habla que cuándo se habrá salvado el Perú, ¿no? Entonces, permítame cambiarle el apellido y ponerle Quispe a vuestro personaje y poder dar una reflexión final de cómo debemos actuar para ayudar a sacar las cosas adelante, ya que todo indica que con una débil democracia o una mediocre democracia, como usted menciona, debemos seguir adelante y sacando el país adelante. Por favor, Alberto. Sí, bueno, yo creo que es un poco tomando la imagen que decía, que utilizaba Richard para el ánimo de Ricardo Márquez. Yo creo que hay una terca apuesta, porque aquí vamos a seguir. A veces a mí, sobre todo en los últimos tiempos en que lo confieso, me he puesto muy oscuro y muy pesimista sobre el país. Me dicen, Alberto, pero ¿y entonces para qué seguir opinando? Si realmente tienes la impresión de que no hay ninguna estructura social, económica, no hay Estado, no hay partidos, no hay líderes, no hay convicciones, ¿por qué seguir en esta terca apuesta de seguir defendiendo algo que pareciera, para usar de nuevo la imagen, estar pidiéndole peras al olmo? Y la respuesta pues es porque ¿qué queda? Lo otro sería desertar de la condición de ciudadano. Lo otro sería desertar de la condición de alguien que cree que necesitamos algo mejor, necesitamos algo que nos permita reconstruir un horizonte. Yo creo que por eso a veces pienso que más que pesimista soy escéptico. Es decir, creo honestamente que el país podría mejorar. El problema es que cuando uno ve las herramientas realmente existentes para eso, uno le entran ganas de llorar. Pero no es que estemos condenados. Y entonces creo que ahí hay un tema para no hablar, que es otra forma de decirlo, que otra de las razones por las cuales tenemos que seguir dando batallas es porque se puede estar peor, ¿no? A diferencia de los seres humanos, que cuando la salud empeora, se mueren, los países no se mueren. Salvo en algunos casos que conocemos en la historia, países, ¿no? Yugoslavia ya no existe, digamos. Pero ¿no? A veces ocurre que el Imperio Austrohúngaro ya no existe, efectivamente, ¿no? La Gran Colombia ya no existe. Pero en general, hasta Sierra Leona, que ha tenido una de las guerras civiles, o el Congo, que tiene 10 millones de muertos en los últimos 15 años por una guerra civil, sigue existiendo. Entonces, una de las razones por las cuales acá hay que seguir dando la batalla es porque mejorar es posible y también porque se puede estar peor. Y en ese sentido yo sí creo que hay una necesidad importantísima de no hablar a media voz. Yo sí creo que eso que denunciaba González Prada del pacto infame de hablar a media voz es un problema. Si todo el mundo está midiendo a quién va a afectar, esto me puede malograr el negocio con el negocio, ¿no? Es decir, los dos partidos no me gustan, pero en realidad alguno va a ganar y con alguno tendré que arreglarme para que me dé la excepción tributaria, con alguno tendré que arreglarme para que me pase la norma que me conviene. Entonces, lo que tenemos es un mundo de oportunistas, ni más ni menos en la política. A mí me sorprende cuando escucho en la prensa peruana que se refieren a que hay un centro en el Congreso. Un centro. Lo que hay es un montón de oportunistas que se pueden ir con uno con otro, pero los estamos dignificando, los estamos enalteciendo al darles la condición como que serían los centrados, ¿no? En realidad están ahí al mejor postor. Y el mejor postor suele ser un impostor, ¿no? Pero entonces, lo que creo es eso. Creo que todos desde nuestra esquina tenemos que dar una lucha desde las convicciones y no desde la urgencia de corto plazo. Sí. Creo que eso es lo que diría.
Muchas gracias por tu honestidad y por tu limpieza de palabra, Alberto. Para terminar nuestra sesión, quisiera dar pase al doctor Webb para que pueda cerrar nuestro evento, sin antes agradecerles profundamente a Ricardo, a Alberto. Han sido 2 años muy difíciles para el mundo entero, especialmente para el Perú. Todos estamos buscando la luz y reafirmar la esperanza en un mundo lleno de obstáculos, cuanto más en nuestro país. Sin embargo, creo que este péndulo histórico de siempre estar mirándonos desde una orilla puede cambiar, y hemos querido, desde el directorio de Diviso, poder reflexionar y tener una mirada diferente, y creo que esperamos haber estado a la altura de nuestro público objetivo, y obviamente reafirmar que nosotros estamos tercamente convencidos que con mayor trabajo, con mayor inversión y desde una perspectiva empática al pensamiento del otro podemos sacar las cosas adelante. Muchas gracias por su participación y bienvenido, doctor Webb, para el cierre de nuestro evento. Muchas gracias. Me parece que no se escucha, doctor Webb. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, muchas gracias. Adelante. Sí, ha sido un privilegio escuchar a Alberto y Ricardo y tener, creo, una reflexión conjunta particularmente interesante. Y me encanta que Diviso aprovechando estas oportunidades para ir más allá de nuestra labor práctica diaria y de darle una mirada al país, a nuestro entorno, a nuestro, incluso podría decir nuestro negocio, pero desde un punto de vista de una mirada más amplia. Y estas conversaciones son de la esencia de lo que Diviso pretende hacer en ese sentido. Muchísimas gracias, Alberto y Ricardo, por tener esta oportunidad de conversación conjunta. Gracias. Gracias. Y adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias por la invitación, a Diviso, a Richard, Ricardo, un saludo. Gracias. Y Fernando, por favor, gracias nuevamente por la invitación. Sí.